Bai, txiki-txikitatik amestea lehenengo mailan debutatzea ez, eta esate baizue golak iningo zula eta gaina deskuentuan gola sartuko zula, o irabazingo zula partidua eta 3 puntuak etxean gauko dela, baina posa handia. Emozio fuertiak ez, azkenian txikitatik ameste zurire bai, gola sartzea, debutian, da emozio asko sentitzea, baina guain lanian jarraitzeko momentua da. Ez da zelebrazioko momentu ikan, eta ja bihar goizian Hueskan partidua pentsatzen. Bagenek egun Leganez saio ongo zalatzean, eta gure baloia galtze genuen momentuan azkarretako zia laurian, ez jugadore hon azkae, jugadore maila handiko jugadoria azkae, eta demostratu da. Buruka daukidu bat eta biko jartzeko, eta suertez ez du esartu. Azkenian gu baloiakin segidun dugu, partidu zuan iniziatiba eramaten zaio geha. Azkenean hori, laro muniaine gola indu, eta 3 puntuak etxian. Osari azkenean egin duen lan guztiagatik, aurre demoraldia gorra izan da, bagenek egun goian hon nahi bat liga bukaeran parolako partiduak aurra eta berdia, nola eta ala, eta azkenean batea dugu. Sí, desde pequeño sueñas con debutar, y más en la catedral, en este estadio, con nuestra gente, con nuestra afición, y sí. En el descuento se han quedado los 3 puntos en casa, por suerte, con gol además mío, y pues muy contento. Pues sensaciones muy fuertes, ¿no? Mucha emoción ver tanta gente celebrar tu gol, nunca había pasado la verdad, y mucha euforia en ese momento, ¿no? Mucha adrenalina en el cuerpo, pero lo importante es eso, que se quedan los 3 puntos en casa y ya arrancamos la liga bien, como queríamos, y ahora ya pensando en Huesca el lunes. Sí, es muy importante empezar bien la temporada con buenas sensaciones. Sabíamos que estos 3 puntos eran vitales para empezar bien la temporada y para encarar ya la segunda jornada con ilusión y ganas, con 3 puntos en el casillero, y a nadie le gusta perder en la primera jornada. Y por suerte, pues en Leganés sabíamos que era un equipo que se sentía cómodo atrás, esperaba nuestras pérdidas, transiciones rápidas arriba con un delantero grande que tenía en Carrillo. Y nos han hecho daño, la verdad, pero hemos sabido dar la vuelta bien y por suerte pues los 3 puntos en casa. Sí, es fácil jugar con gente de tanto nivel como Núñez, como Yeray, como Íñigo que está lesionado ahora. Me ayudan mucho, defensivamente son mejores que yo porque llevan ya tiempo jugando ahí. Con balón me siento cómodo porque llevo jugando en el centro del campo y toco más balón. Pero bueno, me toca aprender día a día de ellos, de todos los entrenamientos, de todos los compañeros y pues inicio bonito.